Hoy estamos viendo uno de los estudios que a mí más me llama la atención y se titula El último esfuerzo de la evangelización del mundo. Dice en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, en todas las naciones, para testimonio a ellos, y entonces vendrá el fin. Y Mario, hay un pasaje muy interesante ahí en Apocalipsis 11 que nos habla precisamente de dos testigos. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate y mide el templo y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos la hollarán, la ciudad santa, 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de sus bocas y devoran a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, deben de morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no se permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subir acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y entonces hubo un gran terremoto y la ciudad se dividió. Y qué interesante esto, porque nos habla, por un lado, yo en sí no sé si se refiere a 2 personas o está hablando de 2 movimientos tipificados en 2 personas. Porque así es la Biblia, ¿verdad? Así. Porque la Biblia es muy, en este sentido, muy peculiar. Por ejemplo, cuando habla del pueblo de Israel, cuando están en Egipto, hay una profecía que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, se refiere al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, pero se aplicó al Señor Jesús. Y como si fuera una persona en vez de una multitud. Porque Dios ve a una persona como si fuera una multitud, y una multitud como si fuera una persona. A ver, qué interesante eso, pastor, porque algunos han comentado que estos 2 testigos, por la descripción que da, tiene que ver con, en este caso, Elías y Moisés, los mismos que se transfiguraron con el Señor Jesús, siendo la descripción que algunos aportan. Pero viéndolo desde el punto de vista que usted nos está dando, en relación a multitudes tipificados en una persona. Ahora miren lo que dice Zacarías. Zacarías 4, versículo 1. Porque es lo que habla precisamente. Exactamente, están en la profecía de estos 2 olivos. Así es. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío?
Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. El versículo 11, ahí mismo, dice, hablé más y dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé a un nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos olivos, los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y habla de esos dos olivos que a su vez vierten aceite para que la lámpara esté encendida. Bueno, en el templo estaba el candelabro, que era parte del ritual de los levitas, que iban y lo prendían, tipificando la luz del Señor. Así es. Entonces, siempre se le tenía que poner aceite. Y qué interesante lo que viene aquí profetizado. Y Pablo habla también de esto, hablando de los dos olivos, en un sentido Israel como el olivo natural y los gentiles o la iglesia como el olivo silvestre. Y al final él nos explica que en ninguna manera Israel ha sido desechado, porque hay iglesias que dicen, no, el olivo es la iglesia, Israel ha sido desechado, pero en realidad Pablo nos da una explicación muy concreta que al final son los dos olivos, uno es el natural, que es el pueblo, y el otro pues son los gentiles, ¿verdad? La iglesia. La iglesia, en un sentido. Ahora, qué interesante, porque eso viene en Romanos. Sí. Y donde Pablo está explicando por qué, bueno, para el pueblo de Israel, que siempre en su mente eran ellos como el pueblo escogido de Dios, y cómo de repente Dios empieza a permitir la evangelización a los gentiles. A los gentiles, sí. Y Pablo les empieza a decir, bueno, hay un propósito de Dios, porque aún Dios tiene en sus planes que los gentiles sean salvos. Así es. Y qué interesante, pastor, porque dice el versículo 17 precisamente de Romanos, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, pues al final el olivo natural es el pueblo de Israel. Y hay que entender que la iglesia nos hemos agenciado promesas de Israel, y uno tiene que entender lo que Pablo dice, pues deudores somos al olivo natural. Qué importante, porque yo creo que hay un pequeño problema hoy en día, porque hay pastores, evangelistas que de repente hacen sus viajes, de conocer a la tierra de Israel, y de repente uno puede ver a un pastor o un evangelista evangelizando a un judío, queriendo hacer que el judío se haga cristiano. Pero al mismo tiempo se ve el otro perfil. El judío queriendo judaizar al cristiano. O al gentil, ¿verdad? Porque ellos quieren que dejen de ser gentiles y se hagan judíos, que se conviertan que empiecen a obedecer la Torah, que empiecen a obedecer las fiestas, que se vuelvan judíos. Entonces, el cristiano quiere que ellos se hagan cristianos y los judíos quieren que ellos se hagan judíos. Entonces, y luego hay algo que tenemos que entender, pastor, porque como iglesia hemos abrazado el pensamiento, Dios desechó a su pueblo. Pero Pablo en la carta a los Romanos 11, del 11 al 32, nos dice en ninguna manera. Nos dice, por ejemplo, en el versículo 27, dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y ahí viene el versículo que me gusta, porque irrevocables son los dones de Dios. El pueblo sigue siendo el pueblo del Señor, el olivo natural, y bueno, pues nosotros hemos sido por ahí injertados el olivo silvestre. Bueno, al final de cuentas, el olivo de vivero, por decirlo así, y el olivo silvestre, al final de cuentas, los dos tienen su fruto y producen aceite. Y al final de cuentas, es lo que, según Zacarías, estos dos olivos invierten
su aceite para hacer que prenda la lámpara. Exactamente, y estamos viendo, por ejemplo, pastor, ahorita un mover impresionante a todo lo que está ocurriendo, pues la evangelización, y no solamente creyentes, sino también se suman también pues judíos a compartir. Ahora hay algo que a mí me llama la atención, porque cuando empezamos a hablar de temas escatológicos, de temas futuros, el quinto sello a mí me llama mucho la atención, porque dice ahí en Apocalipsis 6, versículo 9 al 11, dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaron a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos. Y habla, vaya, al final de cuentas, ser fieles hasta la muerte. Hasta el final, hasta el final. Mire, Apocalipsis 7.1 dice: después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Pero también vi otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, es importante hablar de esto porque habla específicamente de las tribus de Israel. No se adjudica a ningún movimiento. No. Es específicamente porque hubo un movimiento que dijo: no, somos nosotros, pero cuando rebasaron los 144,000, entonces se retractaron y dijeron: bueno, seguimos siendo nosotros, pero ahora solamente va a ser un grupo seleccionado. Y qué interesante, porque aquí la palabra no se altera y nos dice, pastor, pues de cada tribu son 12,000. De cada tribu. Nos habla de las 12 tribus de Israel. Obviamente hay un dato donde pues no está por ahí Efraín, pero está representado por José. Y aquí nos dice el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus, y habla de Judá sus 12,000, de Rubén, de la tribu de Gad y de todos los hijos de Jacob, perdón. Ahora, qué interesante, porque al final de cuentas son 12 tribus, pero en sí no son 12. En realidad son 13. Son 13 tribus. Porque a José se le dio el derecho de la primogenitura, y en la bendición sus 2 hijos llegaron a ser 2 tribus, que son la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Entonces eran 12, pero con las 2 porciones de José subió a 13. Pero siguen siendo 12 tribus, porque fueron 12 que alcanzaron territorio. Hubo una que no alcanzó territorio, que fue la tribu de Leví, encargados del sacerdocio. Y ellos al mismo tiempo estaban diseminados en el territorio del pueblo de Israel, tenían sus ciudades de refugio, porque Dios quería, representado él en la tribu de Leví, de los levitas y de los sacerdotes, él está en medio del pueblo. Así es. Por eso al final son 12 tribus, pero son 13, pero una no aparece. Y es la tribu de Dan. Cuando uno ve aquí Apocalipsis, dice: ¿y en dónde quedó Dan? Ahora, algunos sugieren, no es una verdad absoluta, algunos comentaristas dicen que la tribu de Dan no aparece debido a que probablemente, según el comentario que ellos argumentan, es que basado en la profecía de Jacob, donde imparte la bendición, allá en Génesis 49, versículos 16 y 17, donde empieza a bendecir, y Adán dice: tú vas a traer juicio sobre tu pueblo, pero después da una palabra y dice: serpiente y víbora, que vas a morder las patas de los caballos. Entonces muchos dicen: no aparece porque probablemente de ahí viene el anticristo. Pero
Hay otros que comentan. Son teorías, ¿verdad? Teoría, sí, es un comentario que hacen, pero otros dicen, no, es la tribu perdida. Y al final no aparece, no sabemos por qué no aparezca. Bueno, no está escrito aquí. Ahí. Bueno, no quiere decir Que sea excluida. O que no existan ahorita descendientes de Dan, simplemente no fue nominado. Para la evangelización. Porque al final de cuentas, dice aquí que estos dos testigos, vaya, Apocalipsis 11, estos dos testigos son perseguidos y muertos por la bestia. Y al final de cuentas, tanto los judíos como los gentiles hoy están teniendo una dinámica, los gentiles cristianos, que es la iglesia de Cristo, estamos teniendo una dinámica muy interesante, porque hoy en las redes sociales uno ve, bueno, con esto de la epidemia, de la pandemia, vemos a muchísimas iglesias compartiendo la palabra a través de las redes sociales. Pero no solamente la iglesia. No. Yo he visto también judíos compartiendo en plazas, compartiendo en lugares, queriendo que la gente escuche de Dios. Aunque ellos a lo mejor tienen la idea de judaizar, sí, ¿no? Sí. Pero están hablando de Dios. Y en cierta forma, en un sentido, habla de un mover. Que antes, tiempo atrás, no se iba a ver. No sé, ¿cuándo va a suceder eso? Pero hoy, o sea, Dios está agilizando los tiempos, estamos viendo esto. Y miren lo que dice Apocalipsis 7:9, pastor. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Se imagina impresionante el número? De todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y los ha emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero estos están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Una multitud. Y más adelante vemos el cántico de los 144,000, donde ya murieron, ya están allá también con el Señor. Y aquí parece como que hablara como que, como si hay una gran persecución contra la iglesia, y son muertos, pero ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Así es. Ahora, qué interesante poder ver esto, pastor, porque Apocalipsis 7:1 nos habla de los 144,000 de las tribus. Pero Apocalipsis 7:9 ya nos habla la plenitud de los gentiles. Porque está hablando toda la lengua, toda nación, está hablando de pueblos, lenguas, naciones. O sea, la plenitud de los gentiles entrando pues en el reino. Sí. Impresionante. Impresionante, porque precisamente es lo que nos dice Pablo, que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, dice, entonces todo Israel será salvo. Ajá. Entonces nos está hablando de la segunda venida de Cristo. Gloria al Entonces Señor. cuando se levante más todavía este movimiento de los judíos, la evangelización, dentro del plano de evangelización, y la iglesia siga teniendo su función de evangelizar al mundo, bueno, al final, yo sé que estos dos testigos dicen que al final el mundo se va a levantar en contra de ellos. Sí.
y los va a matar. Atentan contra su vida. Y el quinto sello habla de que, Señor, ¿cuándo nos vas a vengar? Y al final dice, espérense tantito hasta que todos los que tienen que dar su vida la den. Pero cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, que viene acá en Apocalipsis 7, que por un lado son judíos evangelizando y los gentiles evangelizando, y al final, en medio de esta gran persecución, vaya, parece que el mundo ganó, pero no ganó, porque es cuando viene el Señor a establecer su reino y los muertos en Cristo van a resucitar. Así es, amén. Y vamos a estar siempre con el Señor. Y en un sentido, estos dos testigos mueren dice aquí, en Sodoma, en Egipto, pero está hablando en un sentido figurado porque en realidad habla donde murió el Señor, que habla en Jerusalén. Y estando ahí en Jerusalén, va a haber una manifestación del Señor donde el Señor viene. Y ahí, vaya, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que vienen con el Señor van a recibir sus nuevos cuerpos. Y parece también ser como que se puede aplicar lo que estamos tratando de enseñar, que estos dos testigos, como pueden ser dos personas, como puede también ser representativo entre el pueblo de Israel y los gentiles. Y la iglesia. La iglesia. Y cuando al final hay un gran esfuerzo de evangelismo entre estos dos brazos o estos dos olivos, que a través de su ministerio y a través de su labor están echando aceite en un mundo que está en oscuridad, en un mundo que se levanta en contra de los valores de Dios, y les decimos, Dios todavía es real, la luz de Dios todavía sigue prendida, y no solamente es la iglesia, sino hoy, qué bueno, que muchos judíos están entrando en esa pasión de hablar del Mesías, de hablar del Salvador. Fíjese, pastor, nada más para comentar así, estaba viendo a través de las redes sociales un rabino y él está exponiendo un tema, la recta final, hablando de todo lo que acontece y basado en profecías. Su lenguaje obviamente no es como nosotros, Jesús es el Salvador, no, él, Yeshua Mashiach, él hablando sus términos hebreos, pero él cuando dice, yo ya ministré este tema, amigo cristiano, tú conoces, y es raro ver esto, porque no está entrando en un conflicto de debate, de enseñanza o doctrina, está diciendo, tú conoces de esto y aplícate a la palabra del Señor. Y es lo que está mencionando usted. Vaya, y lo vemos desde esferas, desde la política, donde el primer ministro Benjamín Netanyahu se refiere a la iglesia como nuestros amigos los cristianos. Impresionante. Entonces, no todos nos ven como aliados. Hay judíos que quieren evangelizar a cristianos, pero también hay cristianos que quieren evangelizar judíos. Y dentro de toda esa gama de judíos que hay, de judíos ortodoxos, judíos liberales, judíos mesiánicos, al final la obra es de Dios, es Dios el que produce ese sentir de salvación. Así es, pastor. Que Dios nos pueda ayudar a nosotros como iglesia a hacer nuestro trabajo de llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que necesita escuchar. Que Dios le bendiga ricamente.